tipificada en Génesis 8 y 9, pero esta vez la examinaremos desde el lado negativo. El fracaso del líder y la autoridad delegada. En medio de todos los aspectos positivos de la vida de la iglesia, sucede algo negativo, el fracaso de Noé. ¿Quién era el líder y la autoridad delegada de Dios sobre la nueva tierra? Amén. Amén. Número 1. A causa del éxito de su labor. ¿Por qué fracasó Noé? Porque tuvo mucho éxito. El relato de Génesis nos muestra que Noé se había convertido en el líder de la nueva tierra y en el padre de toda la humanidad que habitaba sobre la tierra. En aquel entonces él, como padre y líder de toda la humanidad, disfrutaba ciertamente la bendición de Dios. Noé se dedicó a la agricultura y plantó una viña. Sabemos que tuvo éxito en ello porque las vides produjeron uvas con las cuales hizo vino. Entonces, Noé relajó su moralidad. El vino era nutritivo, pero Noé bebió en exceso. Él cometió el error de darse a esta liviandad. Debió ejercer dominio propio, pero no lo hizo, de modo que terminó por embriagarse. En su ebriedad, él fue ligero y se descuidó, y se halló desnudo sin saberlo. Había quedado desnudo sin darse cuenta, y su hijo Can lo vio. Esto muestra que todos nosotros debemos tener cuidado cada vez que tenemos éxito bajo la bendición de Dios, pues ese éxito fácilmente nos puede llevar a ser livianos y descuidados. No debemos regocijarnos demasiado con nuestro éxito. Por el contrario, debemos regocijarnos con nuestros sufrimientos. Romanos 5:3. Pero cuando tenemos éxito, debemos tener cuidado. Cualquier clase de éxito puede llevarlo a uno a relajarse en la presencia de Dios. Después de relajarse, puede uno descuidarse. Entonces, puede perder su contacto con la realidad hasta el punto de desnudarse. ¿Qué significa estar desnudo? Significa quedar descubierto a los ojos de Dios. Amén. A los ojos de Dios. Aquí debo decir algo enfático. Nosotros, como seres humanos caídos, necesitamos una cubierta. Necesitamos una cubierta no solamente en el plano espiritual, sino también en el físico. En los dos ámbitos debemos estar cubiertos en la presencia de Dios. Antes de que el hombre cayera, estaba desnudo ante Dios. No había nada malo en esta desnudez, porque no existía el pecado. Después de la caída, la desnudez constituye un pecado, porque el pecado ya vino. Somos pecaminosos en nuestra naturaleza y necesitamos estar debidamente cubiertos ante Dios. Amén. En el plano físico, la cubierta apropiada es nuestra ropa. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, descubrieron que estaban desnudos e hicieron lo posible por cubrirse, pero no lo hicieron muy bien. Entonces Dios vino y los cubrió con las pieles de sacrificio. Esta cubierta también tipificaba a Cristo como la cubierta del pueblo caído. En el plano físico, el hombre caído necesita una cubierta especialmente ante Dios. Los sacerdotes no podían estar desnudos, tenían que estar completamente cubiertos cuando entraban a la presencia de Dios. Amén. Hoy en día a la gente le gusta desnudarse y exponer su cuerpo todo lo posible. No es necesario preguntar qué enseña la Biblia al respecto. Solo pregúnteselo usted mismo. ¿No cree usted que estar desnudo es algo vergonzoso? Su naturaleza le dice que sí. La situación actual es lamentable. La gente no solo se opone a la Biblia, sino que también va en contra de su propia naturaleza y conciencia. Los varones y las mujeres deben cubrir sus cuerpos. Debido a esta convicción profunda, intento cubrirme lo más posible. No me gusta exhibir mi cuerpo. Cuanto más cubierto estamos y más nos escondemos bajo una cubierta, más paz tenemos.
Cuando yo era joven, veía a algunas personas llevar pantalones cortos durante el verano. Si yo ministrara llevando pantalones cortos, no podría hablar. Aún descalzo o llevando una camisa de manga corta aquí en la plataforma, me resultaría difícil hablar. Cuanto más exponemos nuestro cuerpo físico, menos paz tenemos. Si usted lee la Biblia, encontrará que esta convicción en cuanto a la desnudez proviene de la caída. Por muy santos que seamos, seguimos necesitando cubrirnos. Nuestro cuerpo físico debe estar cubierto. Si yo pudiera cubrir mi cuerpo entero, incluyendo mi cabeza y mis manos, podría hablar mucho mejor, porque tendría la seguridad de que nadie me vería. Señor Jesús, si yo pudiera cubrir mi cuerpo entero, incluyendo mi cabeza y mis manos, podría hablar mucho mejor, porque tendría la seguridad de que nadie me vería. Podría hablar encubiertamente. Debemos cubrirnos todo lo que podamos. Amén. Mm, mm, Necesitamos una cubierta espiritual con mayor razón que una cubierta física. ¿Qué es una cubierta espiritual? Es Cristo. En tipología, la ropa y la vestimenta simbolizan a Cristo como cubierta nuestra. Estar desnudos espiritualmente significa perder nuestra cubierta en presencia de Dios, es decir, perder a Cristo, nuestra cubierta. Cuando los hermanos están en comunión, a menudo se entusiasman por algún éxito que han tenido. Cuando se relajan y se despreocupan en esa conversación entusiasta, pierden a Cristo como cubierta de ellos. Hablan en presencia de Dios sin ninguna cubierta. He visto eso entre las hermanas. Algunas amadas hermanas oran de manera muy espiritual, plenamente cubiertas en la reunión de la iglesia, pero cuando tienen comunión unas con otras acerca de algunas cosas que las entusiasman, se relajan y se despreocupan, pierden a Cristo como cubierta. En cierto sentido, estas están ebrias y desnudas. Cuando he visto esta situación entre las hermanas, no me he atrevido a intervenir. Mis experiencias pasadas me han mostrado que no es bueno ver la desnudez de un santo. Cuando las hermanas se dan a esta comunión entusiasta y desnuda, no es bueno ver lo que sucede allí. Me agrada ver una maravillosa reunión de oración, una reunión muy elevada, con oraciones fuertes y con todos los hermanos y hermanas bajo la cubierta de Cristo. Es una bendición ver esa clase de reunión. Sin embargo, cuando veo una situación negativa, me alejo porque no me gusta ver lo que se exhibe allí. Todos debemos tener cuidado y no entusiasmarnos al punto de relajarnos, descuidarnos, embriagarnos, desnudarnos y perder la cubierta apropiada. A menudo nos portamos así incluso cuando hablamos de cosas espirituales o de la vida de iglesia. Tal vez hablamos de una reunión de iglesia muy elevada, pero lo hacemos con desnudez sin estar cubiertos por Cristo. Como seres humanos caídos debemos mantenernos cubiertos por Cristo en toda actividad, en todo lo que hagamos y digamos. No quiero hacer nada sin estar cubierto por Cristo. No me dirigiría a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos y hermanas sin estar cubierto por Cristo. Si hago algo sin la cubierta de Cristo, estoy actuando de manera relajada, con descuido, ebriedad y desnudez. Significa que he perdido el dominio de mí mismo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Noé. Amén. Los jóvenes deben aprender a estar plenamente cubiertos en su actitud, su conversación y aún en su comunión. Esta es realmente una lección. Todas sus deficiencias quedarán plenamente expuestas cuando envejezcan. A ver, todas sus deficiencias quedarán plenamente expuestas cuando envejezcan. Nosotros, los de edad avanzada, debemos entender que nuestras deficiencias actuales exponen la falta de aprendizaje que tuvimos cuando éramos jóvenes. Amén. Pasa lo mismo con la educación. Si usted no aprende lo suficiente cuando es joven, sentirá que le faltan ciertos conocimientos cuando llegue a ser adulto. Es bueno ser salvo lo antes posible. Debemos alentar a los jóvenes a aprender las lecciones ahora.
De otro modo, cuando sean adultos, sus deficiencias podrán de manifiesto que les faltó conocimiento hoy. Ahora es el momento de aprender algunas de las lecciones con respecto a los detalles de la vida espiritual. Amén. Hermano, vamos, por los jóvenes deben aprender a estar plenamente cubiertos, ¿verdad? ¿No? Sí, pasamos la siguiente Hermanita, página, vamos a la siguiente. a la sección 2. Ya la no me quiere dar. Llévalo. El internet por acá un poquito lento. Estoy esperando que me pase a la página 2. Ahora sí. 2. El padre de Canaán recibió la maldición por exponer el fracaso. Noé cometió un error y tuvo un fracaso. Cuando Noé se despertó, no confesó su falta. Inmediatamente maldijo a aquel que había revelado su desnudez. Cuando yo era joven estaba bastante insatisfecho con este caso. Dije, Noé, ¿no te das cuenta de que estás equivocado? Debiste haberte confesado a Dios y luego reconocer tu error ante Cam, el hijo que vio tu desnudez. En lugar de confesarte, maldijiste. Esto en realidad me perturbaba. Noé maldijo al que lo había puesto en evidencia y bendijo a los que le habían cubierto. Él maldijo a quien no estuvo a su favor y bendijo a quienes están a su favor. Probablemente algunos de ustedes han sido turbados con este pasaje de la palabra. Tal vez no entiendan la razón por la cual eso sucedió. Eso sucedió. En el plano espiritual le era fácil a una persona como Noé ser humilde y confesarse. ¿No cree usted que eso es fácil? Sin embargo, al que falla y queda expuesto le resulta muy difícil maldecir o bendecir. Noé fue el padre de la familia y el líder de la humanidad. Todos tenían puestos los ojos en él. Él fracasó y quedó expuesto. Él pudo ser humilde, pudo haber confesado su error y reconoció que había fracasado. No obstante, puesto que Dios lo había establecido como líder, él tenía que hablar, no según sus convicciones, sino conforme al gobierno de Dios. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Ser humildes y confesar la falta o hablar conforme al gobierno de Dios? A cualquiera le resultará fácil ser humilde, reconocer el fracaso y confesarlo. No obstante, si Noé lo hubiera hecho, ¿en qué se habría convertido el gobierno de Dios sobre esta tierra? ¿Y qué diríamos de sus descendientes y de la economía de Dios, de la administración de Dios? Habría sido bueno que Noé se confesara así, pero habría significado la ruina del gobierno de Dios sobre la tierra. Aparte de Noé, ¿quién habría representado a Dios para hablar desde una posición de gobierno? Solo Noé podía realizar esa obra. Le resultaba difícil a Noé, el que había fracasado, representar a Dios y hablar con autoridad gubernamental. Es posible que mientras él hablaba de esta manera, su conciencia lo haya molestado y quizás el diablo haya acusado su conciencia como con estas palabras. ¿Cómo puedes hablar de esta manera acabando de tener este fracaso? En ocasiones, cuando los líderes en la iglesia caen en esta clase de situación, renuncian y no dicen nada. Por tanto, no queda ningún gobierno divino. Amén. No juzgue a Noé según el concepto humano. En el gobierno de Dios no fue un buen ejemplo. A pesar de haber fracasado, él permaneció firme como representante de Dios y habló como gobernante. Le resultó difícil a Noé hacer eso. No examiné a Noé con ese enfoque, el de su fracaso. Usted debe considerar la situación desde la perspectiva del gobierno de Dios. Indudablemente Noé se equivocó. Él se relajó,
se despreocupó, se embriagó y se desnudó. No obstante, debemos mirar a Noé desde la perspectiva del gobierno de Dios. Hermana Karina, Voy, hermano. No juzgué a Noé, ¿verdad? Señores. ¿dónde está la pregunta? Voy. ¿Qué debemos Debemos Dice, hacer? hacer cuando el líder está amén. equivocado. Señor, eso es que ya me está atacando el sueñito, hermano. Voy, no es que no descansé, Natal. Esto afecta al gobierno de Dios. Aquí vemos dos cosas, el gobierno divino y el fracaso humano. Si usted desea entender este pasaje de la palabra divina, debe ver en qué consiste el gobierno divino. El problema no es simplemente un fracaso humano. El gobierno de Dios debe preservarse, independientemente de que el líder tenga razón o esté equivocado. Caín, quien puso en evidencia la desnudez de Noé, descuidó el gobierno de Dios. Exponer el fracaso de un líder significa entrometerse en el gobierno divino. Todos necesitamos entender eso. Supongamos que Noé no hubiera sido el líder ni la autoridad delegada sobre la tierra, entonces lo que se hizo cuando él fracasó habría sido tan grave. Nada de lo que hicieron habría afectado el gobierno de Dios, ni los habría expuesto al castigo gubernamental de Dios. Pero no era el líder y la autoridad delegada de Dios sobre la tierra. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el fracaso de un líder como este? Este nos conduce al castigo gubernamental de Dios. Moisés cometió el error de casarse con la mujer etíope. Miriam habló en contra de él y sufrió la sufrió la maldición de quedar leprosa. Fue maldita porque descuidó el gobierno de Dios y tocó la autoridad delegada de Dios de, de manera negativa. Amén. 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 ¿Por qué afirma la Biblia con tanto énfasis que todo el que menosprecie o deshonre a sus padres será maldito? ¿Por qué eso involucra Deuteronomios 27:16? ¿Por qué esto involucra el gobierno de Dios? Dios es un Dios de orden, un Dios de gobierno. Si usted observa la creación, verá que todo está en orden. Este orden se relaciona con el gobierno de Dios. En el gobierno universal de Dios, los padres son la autoridad de Dios sobre los hijos. Cuando los hijos deshonran a sus padres, se rebelan contra el gobierno de Dios, deshonran la autoridad delegada de Dios sobre la tierra. Cuando hacen eso, reciben maldición. David cometió un grave error al dar muerte a Urías y al tomar a la esposa de este. Su hijo Absalón se rebeló contra él y sufrió como maldición la muerte. Hoy en día, 2 de Samuel 15:10, 18:14, 15. Hoy en día muchos jóvenes desprecian y deshonran a sus padres y como resultado pierden la bendición de Dios. Considere la forma en que viven y actúan son semejantes a animales primitivos. Se perdieron la bendición que Dios destinó para la humanidad. ¿Por qué perdieron la bendición de Dios? Porque fueron malditos al haber deshonrado a sus padres. La Biblia dice claramente que quien honre a sus padres recibirá la bendición de una vida larga. En Efesios 6:2-3, jóvenes, si ustedes honran a sus padres, recibirán la bendición de una vida larga y normal. Ustedes serán sabios y sabrán cómo portarse bien. Conocerán la manera correcta de llevar una vida normal. No estarán bajo la maldición de vivir como animales primitivos. Vivir en el camino equivocado es señal de maldición. Señor Jesús.
Hermana Karina. Amén, hermana, qué pena. ¿Por qué afirma la Biblia con tanto énfasis que todo el que menosprecie o deshonra a sus padres será maldito? Ahí, ¿verdad, hermano? Deuteronomio. Donde dice, ¿por qué fue maldito Cam? Ah, sí, ya. ¿Por qué fue maldito Cam? Porque tocó la autoridad de Dios e intervino en el gobierno divino. No estaba equivocado, sin embargo, Cam debió tener en cuenta su posición y el gobierno de Dios. El fracaso del líder siempre se convierte en una prueba para nosotros. ¿Estamos realmente bajo el gobierno de Dios? Si tal es el caso, seremos bendecidos. De no ser así, perderemos la bendición. El fracaso de Noé fue una prueba para sus hijos. La misma prueba, con la misma prueba, uno recibió una maldición y los otros dos recibieron bendición. La manera de relacionarnos con el gobierno de Dios determina si recibiremos maldición o bendición. Aunque el fracaso de Noé fue grave para Sem y Jafet, este, fue una buena oportunidad de recibir bendición. Ya va. Aunque el fracaso de Noé fue grave para Sem y Jafet, fue una oportunidad para recibir bendición. Amén. 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 Ah, cuando yo era joven sentía mucho pesar por el relato bíblico. Parecía que cuando Dios hacía algo, Satanás venía y lo dañaba todo. En aquel tiempo yo solo veía el lado negativo y no el positivo. Más adelante el Señor me mostró que el lado positivo es más grande que el lado negativo. Noé fracasó, eso fue el lado negativo. La liviandad de Noé, su despreocupación, su ebriedad y su desnudez se debían a la obra que el diablo lleva a cabo mediante la carne. No obstante, este fracaso causado por el diablo provocó una gran bendición. Sin ese fracaso, la bendición de Dios no habría podido ser tan práctica como lo es ahora. En todo caso, no diga, hagamos males para que vengan bienes. Jamás diga tal cosa. La bendición de Dios siempre supera el daño causado por Satanás. Satanás destruye, pero Dios bendice continuamente. Dios parece decir, Satanás, destruye lo que he hecho. Cuando lo hayas arruinado, yo vendré para bendecirlo. Mi bendición superará tu daño. ¿Quién recibirá esta bendición? Solo aquellos que estén bajo el gobierno de Dios. No se moleste por el daño que Satanás cause a la obra de Dios. Manténgase bajo el gobierno de Dios y fuera del daño causado por Satanás y recibirá bendición. Amén. Cam se perdió una oportunidad de oro de recibir la bendición. La perdió por descuidar por descuidar el gobierno divino. La conversación que tuvo con sus hermanos se basó en un hecho, no hizo correr rumores ni dijo mentiras, pero Sem y Jafet, sus dos hermanos, conocían y respetaban el gobierno de Dios. ¿Ha observado usted lo que hicieron? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Ni siquiera miraron la desnudez de su padre. Lo que hicieron no solo estaba correcto y era moral, sino que concordaba a cabalidad con el gobierno de Dios. No olvide que la situación que allí se presentó no solo estaba relacionada con el comportamiento de un hombre, sino también con el gobierno de Dios. Tenga cuidado. El hecho de que su padre tenga razón o esté equivocado es una cuestión personal. No olvide usted que él se encuentra en la posición de la autoridad delegada de Dios sobre la tierra. Si usted publica su fracaso, estará interviniendo en el gobierno de Dios. Todos debemos ver eso. Hablo de algo que he experimentado plenamente. Sem y Jafet conocían el gobierno de Dios. Ellos intervinieron más no para mirar el fracaso, sino para cubrirlo.
Ana Karina. Estoy aquí, hermano. Cuando yo era joven sentía mucho pesar por el relato bíblico. Sí, hermano. Qué pena. Mi hermana, ver el fracaso de los demás no constituye una bendición. Ahí vamos. Hoy estoy tan perdió la oportunidad de oro, recibir la bendición. Ver el fracaso de los demás no constituye una bendición. Cuando usted visita la casa de un hermano, no se pase por toda su casa mirando los detalles. Eso no será una bendición, sino una maldición. No ganará nada, sino que saldrá perdiendo. Cuando visite la casa de un hermano o hermana, debe ir allí como si fuera ciego. Esta es la razón por la cual tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta por los demás. Digo, no sé. Digo la verdad al contestar eso, porque en realidad no lo sé. A menudo he sido invitado a la casa de un hermano, pero no conozco nada de esa casa aparte del comedor y la sala. No sé dónde está la cocina, no me gusta saber estas cosas. Quiero estar ciego, prefiero ser ignorante, solo me gusta conocer la carga que el Señor me infunde. Hermanos y hermanas, aprendan a no enterarse de cosas, aprendan a no vencer. Este, podemos aprender a no ver la situación de los demás, no procure ver esas cosas, pues eso le pondrá frente al gobierno de Dios. Estar involucrado con el gobierno de Dios no es algo insignificante. Amén. 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 En el transcurso de casi 50 años he visto y oído a muchos santos amados criticar al hermano Watchman Nee. Puedo testificar con osadía que de entre los opositores del hermano Nee, los que lo criticaron, afirmando que estaba equivocado y que ellos tenían razón, ninguno recibió bendición. Muchos de ellos sufrieron pérdida espiritual. Algunos perdieron su salud y los demás perdieron sus negocios. Es difícil encontrar alguna excepción. En los primeros años no sabía por qué ocurrían estas cosas. Gradualmente aprendí que se debía al hecho de que todos los opositores y los que nos censuraban habían tocado el gobierno de Dios. Amén. No interesa si el líder tiene la razón o está equivocado. Lo que importa es si usted está bajo el gobierno de Dios o no. Si el líder siempre obra correctamente, usted jamás será puesto a prueba. El fracaso o el error del líder se convierte en una prueba por la cual se manifiesta cuál es la verdadera condición de usted. Si se halla en la posición correcta bajo el gobierno de Dios, el fracaso del líder se convertirá en bendición para usted. Amén. Permítame relatarles una historia acerca de mi propia experiencia. Durante 6 años, de 1942 a 1948, el hermano Watmanik cesó su ministerio. En China, la labor del diablo causó una tormenta espiritual, lo cual impidió que Watmanik ministrara. Durante la guerra, él y yo estábamos lejos el uno del otro. Después de la guerra, en 1946, me invitaron a trasladarme del norte a la capital del sur. Algunos colaboradores involucrados en esa tormenta contra el hermano Nick me conocían muy bien y vinieron de lejos para hablar conmigo. Me preguntaron, hermano Lee, ¿puede usted decir que el hermano Nick jamás se equivoca? Contesté, hermano, que él se haya equivocado o no, no viene al caso. Ustedes deben reconocer que todo le debemos, le debemos mucho a él. Todos debemos reconocer que Él fue como un padre para nosotros. Si Él no lo es para nosotros, debo testificar que en la economía del Señor Él ciertamente fue un padre para mí.
Antes de encontrar al hermano Nick, yo no sabía nada de la economía del Señor. Él fue mi padre espiritual y ha formado mi ser espiritual. Luego contesté a los hermanos la historia de Noé. Dije, hermanos, consideren el caso de Noé. ¿Estaba Noé equivocado? Indudablemente que sí, pero no se trata de saber si Noé estaba equivocado o no. Lo que cuenta es saber de dónde recibimos nuestro ser. Noé fue nuestro padre. Noé fue nuestro padre. Si él fuese el vecino y no el padre de ustedes, el asunto sería otro. Pero recuerden que él formó el ser de ustedes. Él es su padre. Todo lo que ustedes son y han obtenido proviene de él. Esto los pone a ustedes frente al gobierno divino. Hermano, no veo por qué la gente censura al hermano. Aun cuando yo viera que él esté equivocado, yo estoy en posición de decir, no estoy en posición de decir nada con respecto a su error, porque él es mi padre espiritual y por mí y porque mi ser salió de él. Nunca podría decir nada en su contra. Estoy bajo el gobierno de Dios. Hermanos, ustedes deben considerar que oponerse a nuestro Padre espiritual no es nada insignificante. Cuando ustedes no estaban en contra del hermano Nick, ¿cuál era su sentir interior? Todos reconocieron que sentían mucha vida. Cuando pregunté qué me dicen ahora, contestaron, debemos reconocer que estamos muertos. No tenemos ninguna unción ni rocío interior. Nos hemos secado. Entonces dije, hermanos, ustedes deben escuchar este sentir genuino. No se preocupen por su análisis mental. Según su análisis intelectual, el hermano Lee está equivocado y mientras ustedes lo condenan, está muerto. Cuantos más lo condenan, más muertos están. Los hermanos cambiaron inmediatamente de actitud y fueron salvos de su situación de muerte. Amén. Amén. Todos debemos Todos, interesarnos en el sí, gobierno de Dios. Creo que entre nosotros sí existe un gobierno divino. Si este es el recobro del Señor, entonces el gobierno divino está entre nosotros. perdón, hermano, ya me estaba confundiendo. La maldición y la bendición de Noé fueron inspiradas por Dios en su administración gubernamental. No se basaron en los sentimientos personales de Noé, sino en el gobierno de Dios. No pertenecían a Noé mismo, sino a Dios que ejerce su gobierno sobre la humanidad. Uno de los hijos de Noé fue maldecido y los otros dos fueron bendecidos. La maldición vino primero y las bendiciones vinieron después. La historia y la geografía enseñan que Sem, el primer hijo de Noé, fue el padre de los hebreos, los judíos. Cam, su segundo hijo, fue el padre de los pueblos de raza negra. El hijo de Cam fue Cus, el padre de los etíopes. El padre de los etíopes fue Jafet. A ver, el padre de los etíopes, no, ahí leí mal, perdón. A ver, pues, la historia y la geografía enseñan que Sem, el primer hijo de Noé, fue el padre de los hebreos, los judíos. Cam, su segundo hijo, fue el padre de los pueblos de raza negra. El hijo de Cam fue Cush, el padre de los etíopes. Ahí ya. Jafet, el tercer hijo de Noé, fue el padre de los pueblos europeos. Amén. Amén. 3. Sem y Jafet recibieron la bendición por encubrir el fracaso. En la profecía dada por Noé se declaró explícitamente que Jafet sería engrandecido por Dios. Esta palabra requirió siglos para cumplirse. La historia nos muestra que los europeos se engrandecieron. Considere la historia de los siglos pasados. Se produjo un enorme crecimiento, una expansión de los pueblos europeos a partir de la época de Colón. Esta expansión sigue
y se debe principalmente a tres factores entre los europeos: el poder gubernamental, la ciencia y las artes, incluyendo la tecnología y el comercio. Señor Jesús, que me quedé un poquito, yo aún, Señor Jesús. Ajá. A causa de estas tres cosas, los europeos se han expandido constantemente. Los estadounidenses son la prolongación de los europeos. Finalmente, la cultura europea se ha extendido por todo el mundo por medio de los Estados Unidos. Este fue el cumplimiento de la bendición dada proféticamente a Jafet. Una sola palabra de la profecía dada a Jafet, el término engrandecido, necesitó siglos para cumplirse. Muchas naciones siguen el estilo europeo de gobierno porque los europeos se destacaron en este asunto. Lo aprendieron de los romanos. Además, la ciencia, la tecnología y las artes vinieron de los europeos. Todo eso es el cumplimiento de la profecía de Dios, según el cual Jafet sería engrandecido. Amén. Amén. Mm, examinemos ahora Zen. Y él dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Zen. El engrandecimiento corresponde a Yahvé, pero Dios es el Dios de Zen. Jehová Dios pertenece a Zen. Todos los judíos pueden jactarse diciendo, Dios es nuestro. Aún el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Todo lo relacionado con Dios proviene de los judíos. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito por judíos, con la única excepción de Lucas, el médico. Incluso Lucas escribió con el conocimiento que había recibido de los creyentes judíos. Todo lo relacionado con Dios, el Evangelio de Dios, Cristo y la salvación viene de los judíos. Se profetizó que Jehová Elohim pertenecía a Zen. Zen no posee el gobierno ni la ciencia, pero tiene a Dios. La profecía declara que el Yahvé engrandecido debe morar en las tiendas de Zen. Los europeos, incluyendo a los estadounidenses, son fuertes, pero necesitan las tiendas de los hebreos. Si uno no cree en lo que predican los judíos, no tiene tienda ni reposo. Hermana Cristina. Amén. Los descendientes de Sem no construyeron, los descendientes de Sem no construyeron Babilonia. Construyeron tiendas como lo había hecho Abraham y construyeron el tabernáculo para Dios. El Señor Jesús, un descendiente de Sem, fue comparado con un tabernáculo, una tienda. Juan 1:14. Finalmente, la Nueva Jerusalén también será la tienda eterna de Dios, el tabernáculo. Apocalipsis 21:2-3, que lleva el nombre de las 12 tribus y los nombres de las 12 apóstolos judíos. Los descendientes de Jafet, los europeos, incluyendo a los estadounidenses, han morado verdaderamente en tiendas de salvación de Sem. Esta profecía se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Amén. Jafet fue engrandecido y debe morar en las tiendas de Sem. Cam fue maldecido por haber intervenido en el gobierno de Dios. Él perdió la bendición. Bajo la maldición se convirtió en un esclavo de esclavos. ¿Fue eso comprobado por la historia? Sí. Leemos Hechos 13:1. Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profeta y maestro: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. En este versículo vemos que varios pueblos han llegado a ser una sola iglesia. Aquí vemos a ciertos profetas y maestros que se mencionan entre los miembros de la iglesia. Miembros destacados y activos. Bernabé y Saulo eran judíos. Simeón era llamado Níger, que significa negro.
Eso puede indicar que era moreno. Lucio de Cirene venía de África. Cirene era una ciudad de África del Norte donde se encuentra Libia. Ahora, Manaén fue criado con Herodes. Herodes descendía de un idumeo, un edomita, y en el aspecto gubernamental edomita, estaba relacionado con los romanos y los europeos. Por lo tanto, aunque se desconoce el origen de Manaén, como hermano de crianza de Herodes, debe de haber sido criado en la cultura europea. Señor Jesús. Por consiguiente, vemos que los 5 miembros importantes que funcionaban en la iglesia de Antioquía se componían de 2 judíos descendientes de Sem, uno de África y uno que podía ser una persona de raza negra. Es posible que ambos hayan sido descendientes de Can y que uno de ellos estaba relacionado, por lo menos culturalmente, con los descendientes de Jafet. Todos llegaron a ser una sola iglesia. No importa la ascendencia que usted tenga, no importa lo importante, perdón, Señor Jesús, todos llegaron a ser una sola iglesia. No importa la ascendencia que usted tenga, no se desanime. Todos nosotros, por haber sido regenerados, constituimos la iglesia. Nacimos con distintos orígenes, pero ahora todos estamos en la misma iglesia. Todos nacimos en el cumplimiento de la profecía que Dios dio por conducto de Noé acerca de la humanidad. Pero nuestra condición natural cambió cuando recibimos la salvación de Dios en Cristo. Amén. Amén. Señor, Amén. sí, amén. Amén. Pues hermanos, ¿qué les puedo decir? Tuve la experiencia en la vida de iglesia bueno, yo creo que ya estaba predestinado, ¿no? Eh, pues cuando uno es bebé espiritual, uno no ve nada de nada, ¿cierto? Entonces yo cuando era bebé espiritual, me tocó de madre espiritual a la esposa del hermano de la delantera. Entonces, ella, pues en la vida de iglesia en ese entonces trasnochaban, pues haga de cuenta que era como hacer una vigilia, como en las denominaciones. Entonces yo salía de las discotecas y pasaban ellos y me miraban. Entonces era, pues, no sé si era de malas o era que el Señor me exponía. Entonces, ella al otro día ya me tenía pues su porción, que no me decía hasta de que me iba a morir. Entonces, yo ya me quería retirar porque ya no me gustaba lo que me decía. Entonces, una vez, el esposo era un bebé todavía. Bueno, a pesar de que era el hermano de la delantera, pues era un bebé todavía el esposo. Entonces, él me dijo, ay, no, yo quiero que te largues o que te vayas a la iglesia del recobro porque para mí eres una vergüenza. Andas como ramera, como vagamunda, ¿no? Como prostituta. Entonces, entonces, no, pues yo dije, no, pues Señor, qué atrevido. Pues dije, ¿esta iglesia qué es? No, dije, ¿qué tal? Yo me devuelvo a la denominación. Entonces, no, pues yo me retiré, dije, no, yo no sigo ¿esto qué es? Dije, esto es, y me retiré y bueno, y ellos eran unos bebés, todos éramos bebés en esta localidad. Y entonces, pues supuestamente mi mamá espiritual, entonces me dijo, ay, carajo, caramba, caramba.
por estar hablando, le eché sal al café. Entonces, ¿qué sé? Entonces ella me dijo ya, me dijo, te maldigo y no vuelvas nunca a pisar más esta iglesia. Que quédese con su iglesia. Dije, bueno, en fin, y me fui. No, hermanos, ahí empezó el proceso porque el Señor no me dejó dormir. No me dejó dormir, me tocó volver. Me tocó volver entonces a rogarle a ellos, decir que me den una oportunidad, que yo me iba a portar bien, que ya no iba a ir a parrandear. En fin, bueno, promesas que uno no iba a cumplir. Entonces ellos no me querían recibir, no me querían recibir y no me querían recibir. Y bueno, en fin, hasta que había un hermano, pues que él fue que lo pusieron como pues hermano de la delantera en esta localidad, el hermano Alfredo, yo creo que lo conoce el hermano Giovanni. Entonces una vez yo le encontré, hermano, yo quiero volver. Claro, hermana, las puertas están abiertas, pero tienes en este momento estás leprosa. Yo ni sabía lo que era eso. Estás leprosa y lo que tienes que hacer es una restauración de 2 años. Bueno, no importa, yo la hago, pero por favor. Entonces, entre los hermanos también que eran inmaduros, no, que yo que voy a dar. Todos decían, pues me contaba pues uno de los jóvenes que yo había pastoreado, a pesar de ser bebé, pues no había pastoreado, sino que él me seguía a todas partes y fue pastoreado. Entonces, pues él decía, vea hermana, lo que pasa es que los hermanos nadie quiere pastorear. No, nadie quería pastorear. Nadie me quería pastorear hasta que el hermano Alfredo designó que él me quería pastorear. Bueno, uno de esos hermanos ya me pastoreó en 2 años y pasaron 2 años y ni así no me querían recibir. Entonces mi hermano Alfredo ya pues se puso serio, dijo no, ya tienen que recibirla en amor, bueno, en fin, etcétera. Entonces pero este hermano que estaba en la delantera no me quería perdonar. Y ella tampoco. Pasaron 5 años, hermanos, en la vida de iglesia y no me perdonaban ni por el chiras, no me determinaban ni nada, hasta que mi papá le dio cáncer y ellos miraron pues esa situación que se me presentó ahí, como que ya ellos ya como que le remordió la conciencia y entonces ya por fin, eh, pues bueno, no es que me hayan perdonado, sino que ya empezaron ya a hablarme, bueno, en fin, etcétera. Entonces mi papá muere y entonces ella ya empieza como a consolarme y etcétera, etcétera. Pero les cuento, hermanos, que la trayectoria de cuando no estuve en la vida de iglesia me fue muy mal. Uy, no, mis hermanos, después cuando ya miré la autoridad y su misión y la vida de David, de David con Saúl, de Noé, ya había leído esto, de Noé, bueno, todo esto, entonces ya comprendí la autoridad y su misión. Entonces ahí comprendí, entonces cuando el hermano me decía hasta de que me iba a morir, entonces yo no, haga de cuenta que yo estaba con mi papá. Entonces, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y una vez ellos tienen un expendio de carne, de pollo. Hasta una vez me echaron agua sangre y me correteó, lárgate y no vuelvas más. Entonces habían unos esos que, estos muchachos policía, no eran policías, sino entonces ellos decían, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ese señor, ¿por qué le quiere pegar? No, le digo, es que ese es mi papá. Ah, bueno. Y entonces yo no sabía qué hacer, ya puse la queja al hermano Alfredo. Y en fin, bueno, para mí fue muy difícil, hermanos. Esto es muy poco lo que comento, lo que cuento. Para mí fue difícil.
Entonces, ahí fue una prueba que, oh Dios mío, esa es una prueba fatal. Y sin vanagloria, sin nada, eh, bueno, gracias a Dios, todo pasó. Entonces ahí fue que comprendí lo que es la autoridad y la sumisión. Y aún comprendiendo esto, a veces es difícil, por ejemplo, como el jefe, como el mismo hermano enfermó, le dio cáncer, gracias al Señor, sobrevivió porque le hicieron la cirugía toda la parte abdominal. Y entonces, hermanos, para mí sí viví esa experiencia. Qué experiencia tan amarga, y puedo decir que no es fácil ser Cam y que no es fácil ser un vaso de deshonra. Y que el hermano que a mí, que es que estuvo pastoreándome con los que, con los que me hicieron la restauración, tuvieron una transformación y una madurez, pero impresionante. Y entonces ese hermano es el que, pues que ahora es como que el más, como digamos, el que más me defiende. Entonces, esa restauración fue como un pastoreo personalizado. Bueno, esa es la experiencia, no comparto porque pues me alargo, pero esta es como la experiencia que tuve en la vida de iglesia. Amén. Hermanita, hermanita Karina, toc toc, no se me duerma, compártanos. Mi hermana Karina, listo, mi hermano, usted comparta. Hermano Giovanni, ¿se durmió también? Hermano, Yo, hermano Giovanni, hermanita, vea, usted estaba durmiendo y el hermano Giovanni como que se nos durmió. sí, cansadito. No, pero ya terminamos la lectura y yo creo que captamos el punto de vista de que eh, no podemos exponer el error sobre todo de un hermano líder, porque acarrea maldición, Señor Jesús. Sí, así es. Entonces, callar, callar y no opinar nada es algo Señor delicado. Jesús, que sea el Señor, porque qué difícil que es esa situación, Señor, guárdanos en la práctica Ujú. de no tener esa experiencia. O si tenemos esa experiencia, que sea para bendición. Amén. Amén. Bueno, yo por experiencia puedo decir que am, no sé por qué yo había caído de exponer el fracaso o la debilidad de mi esposo, pero antes de eso la debilidad de mi papá. Y no sé, eso a veces, espiritualmente hablando, no sé qué pasa a veces. O sea, en el sentido de que yo por exponer a Luis y algunos errores de los hermanos líderes de acá de la iglesia donde él se reúne, pues mm, un día me sentí así como con malestar, no sabía qué era, y oré y todo lo demás. Bueno, y le dije, Señor, ¿en qué me equivoqué? Eso, de no tratar con humildad, con respeto y con temor a Dios hacia los hermanos. Así estén equivocados, no tiene que guardar silencio. Sí, mi hermanita, así es, Señor Jesús. Así es, pero, Señor Jesús, que el Señor nos guarde y que no nos exponga y que es el testimonio.
y la experiencia en vida en nosotros. Porque la verdad, hermana, que le confieso, es muy difícil. Amén. Amén. Hermanito Giovanni. Está dormidito. Ah, Bueno, amén. no, lo perdimos ya. Ujú. Bueno, mi hermanita, Oramos, hermana. el Señor. Señor Amén. Jesús, sí, Señor, oramos para que tú nos des esta gracia de no exponer el error de nuestros hermanos, Amén. sobre todo los hermanos líderes. Perdónanos, Señor, si hemos expuesto la desnudez de ciertos hermanos. Tú nos cubra con tu sangre, nos perdone y tenga misericordia y nos haga ver nuestro error para arrepentirnos, Señor. Oh, Señor. Amén, Señor Jesús. Señor, guárdanos, no nos expongas, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor, porque tú eres el que va a hacer la expresión y la testificación en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te pido perdón porque fue un fracaso con mi jefe. Señor Jesús, no, Señor, mi humanidad sobresalió, que es en vez de mi espíritu. Señor Jesús, te pido perdón, Señor Jesús. Permíteme remendar esto y que sea una bendición, Señor Jesús. Por favor. Gracias, Señor, por los hermanos de la delantera, Señor, aún por mi madre, Señor Jesús, por su enfermedad, que a veces es estresante, Señor, pero sé tú la paciencia. En fin, sé tú en nosotros. Amén. Mi hermanita, gracias y paz. Amén, santo, bendición y disculpes alguna desvío en la lectura. Amén. No, mi hermanita, si usted supiera, yo soy la más dormilona de ustedes. Yo no sé por qué ahora estoy despierta. Amén. Bueno, amén, santo. Un abrazo, Gracias y bendiciones. paz. Gracias y paz. Amén.